Así es, Yami, vamos con el análisis nacional del ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, hoy hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir en ese encuentro entre diputados y también magistrados del Tribunal Electoral y sobre todo, ¿qué decisión se puede tomar en cuanto a este encuentro cuando ya se ha convocado para una marcha en el día de hoy también en horas de la tarde? Quizás, José Luis, esa será la noticia que domine el panorama en la mañana, en el día de hoy, sin duda alguna. Pero déjeme compartir con nuestra audiencia primero dos buenas noticias, que son importantes porque es parte integrante de las preocupaciones de los panameños. En primer lugar, en una entrevista o una información que Carlos Morales, analista responsable de riesgo para América Latina de la Fitch Rating, le dio al periódico La Prensa el día de ayer, tarde. Fitch Rating replantea el crecimiento de la República de Panamá del Producto Interno Bruto, que era 9,2% su apreciación en febrero, hoy la eleva a 12,1%, que es un avance importante. Recuerde que el año 2020 nosotros en el Producto Interno Bruto caímos 18,6%, 18,7%. Y esta estimación de Fitch está basada en los reportes que tenemos del incremento de los ingresos tributarios y no tributarios de la República de Panamá y de los reportes que la Contraloría hace del índice mensual económico. O sea, se replantea para ellos un mejor crecimiento de la República de Panamá. Tienen sus dudas con respecto a el manejo y administración de la deuda corriente, que está estimada en la ley de responsabilidad fiscal entre 7 y 7,5%. Entonces ellos dicen dice que este será un tema importante porque requerirá de mayor disciplina, de mejor manejo de la administración del gasto público, disminución del gasto público, para que se pueda producir una caída y una mejora de los ingresos. Uno de los efectos más importantes en esto ha sido el comportamiento que ha tenido el sector logístico, particularmente el canal y el sector portuario panameño, que ha tenido una expansión extraordinaria, y el peso que tiene el desarrollo minero, particularmente de Minera Panamá, que tiene un efecto importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto por los precios que se mantienen en este año, y que precisamente la República de Panamá está en un proceso de negociación de un nuevo contrato con esta empresa, cuya importancia en la generación de riqueza del país es incuestionable. Estas cifras son importantes porque nos dan una idea en el mundo de la potencialidad de Panamá. De manera que esta noticia aparece, la tomo de la red de la prensa, del periódico La Prensa, que es la que tiene. Los demás periódicos no tienen esta noticia, que es quizás para mí una de las noticias más importantes que debemos discutir en Panamá. La siguiente noticia, José Luis, estimados televidentes y radioescuchas, tiene que ver con el comportamiento de la pandemia en Panamá, el COVID en Panamá. ¿Cómo estamos? De acuerdo a los informes que tenemos del MINSA, el RT disponible hasta hoy es de 0,86, que nos dieron el martes pasado. Hoy tendremos una nueva anuncio, si es que nos lo da el MINSA, de cuál es el nivel de RT. Debe estar por ahí, por debajo de 1 para mí, porque si usted mira la positividad en Panamá de ayer es de 5,5 y nos hemos movido entre 4,3 y 5,5. Estamos en ese marco y cuyo promedio nos pone cerca del 5, más del 5, más un poquito por debajo del 5 que en estos días que estábamos cerca del 10. De manera que se ha producido una reducción de los casos en la República de Panamá y seguimos muestreando, y se ha producido una caída en los casos activos de la República de Panamá, que ayer quedamos en 4.865, hubo 4 muertos en el día de ayer. La vacunación nuestra marcha en forma acelerada. Le decía que entre un umbral de 46 a 47% tiene doble vacunación y tenemos vacunación
de una dosis hasta el 66% de la población, 66, 70. Y nuestra aspiración de la República de Panamá es que a finales, en octubre, de mediados y finales de octubre, lleguemos al 70% de doble vacunado, que era la primera meta cuando el SARS-CoV original, por los niveles de reproductividad de este virus, que se estimaban entre el 2 y 3% de reproducción, la aparición del Delta, con un nivel de un índice de reproducción más alto, 4, 5, 6, nos obliga a subir esa vara de inmunidad de rebaño que se conoce en el mundo de la epidemiología a 85%, lo expresó aquí la doctora Aira Ruiz. De manera que nosotros estamos en ese camino bien. Estamos vacunando, tenemos medidas de mitigación. Mire lo que está pasando en China, mire lo que está pasando en Rusia, mire lo que está pasando en Costa Rica, Colombia, Honduras, Estados Unidos, para que tenga una comparación. Y mire lo que hemos hecho nosotros. En términos, digamos, de dinámica del virus, hoy nosotros podemos decir en Panamá que tenemos al virus en retroceso. Las colinas que llegó a tomar hace unas semanas, la hemos ganado nuevamente. Recuerde que esta es una guerra en la que el enemigo no es ni usted, ni yo, ni José Luis. El enemigo es el virus. Y al virus lo tenemos contra la pared. Estamos llevándolo poco a poco a un callejón sin salida, que es lo necesario para la reactivación. Y por eso es importante esa noticia de Fitch Rating, porque si usted mira los ingresos tributarios, quizás debe valer la pena que hablemos con el director de la DGI, sí, para que nos explique cómo se ha mejorado la recaudación fiscal, que es un reflejo, y la Contraloría que nos da los índices mensuales de crecimiento económico. Es importante que usted mire esto. ¿Para qué? Para que tenga conciencia de que viene una evaluación de fin de año que tiene que ver con el riesgo político país. En términos generales, entonces, nosotros, en materia de virus, si usted estudia la dinámica del virus para estos días, nosotros podemos decir que entendiendo la dinámica del virus y el comportamiento de él y viendo la nueva variante que es la más preocupante para todos, que es la Delta, la variante Mu, se concentra en Colombia, pero a nivel mundial solo representa el 0,2% de las infectaciones globales. Y si miramos nosotros el efecto positivo de las vacunas en términos de... ¿al que está vacunado le puede dar virus? Sí, sí le puede dar. Pero el efecto del virus en esa persona vacunada es menor. Las complicaciones son menores, la probabilidad de morirse son mucho menores, la probabilidad de llegar a UCI son mucho menores. Esa es la importancia de la vacuna, es una arma estratégica. Y el mundo trabaja en otra línea que es la curación, pero estamos todavía, hay estudios en fase 3, pero cuando en la ciencia le dicen a usted no tenemos una conclusión, es porque no se tiene la conclusión. Cuando usted dice no, que hay estudios que demuestran que podría, bueno, no lo tenemos. Uno trabaja en políticas públicas con políticas y con esquemas que sean probados y cuyas réplicas se puedan hacer. No trabaja con efectos de que puede ser que, indican que, no. La ciencia de la salud pública exige. Por eso se hacen todos estos estudios de 3 fases, para tener un nivel de certeza. Y los análisis de práctica ahora de vacunación nos indican a nosotros estos indicadores. Nos dan estos indicadores. No nos indican, nos demuestran a nosotros que los indicadores del comportamiento de la vacuna y de los vacunados cuando son infectados es extraordinariamente bueno. ¿Bien? Hoy llegan más vacunas. Están escribiendo del MINSA. Bien. Y eso es importante porque nosotros nosotros somos un país privilegiado gracias al esfuerzo. Y hay gente que le cuesta decirlo. A mí no me cuesta ninguno. Gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Cortizo, es una estrategia de conseguir la vacuna, la tenemos disponible. África, en su continente, tiene 3% de vacunación. Nosotros incluso vamos a sobrepasar a los Estados Unidos en doble vacunados en las próximas semanas. Sí. Y mire el esfuerzo que hemos hecho nosotros, que somos una nación pobre. Los Estados Unidos el problema no es tener vacunas, el problema es que la gente no se va a vacunar. Bien. Hablemos ahora del tema central, que ayer nosotros entrevistamos a la vicepresidenta de la Asamblea, de la directiva de la Asamblea, la diputada Kaira Harding,
que es una mujer de una experiencia política, dirigente del Partido Revolucionario Democrático, y yo creo que ella entendió claramente que el tiempo es fundamental. Hay gente que dice que la gente se opone a la reforma. No, la movilización de él no es para oponerse a las reformas. La movilización es para buscar mejores reformas, que es diferente. O sea, nadie se puede oponer a que haya reformas. Lo que la gente quiere es reformas que reflejen la necesidad que siente el país de una mejor y eficiente democracia, de una mejor y mayor representación en la Asamblea, tanto en género como en diferentes corrientes que expresen, que la Asamblea sea una expresión de la geografía política del país. A ver, dicho en términos más metafóricos, el país tiene una geografía política, se expresa en la Asamblea, y la gente está buscando, nosotros estamos buscando reformas, y no tengo la menor duda que los diputados buscan reformas. Entonces, va a haber una reunión a la 1 de la tarde de hoy. En esa reunión, por lo que le escuché ayer a Cristiano Adames, creo que ahí van a llegar a una conclusión. Vamos a poner en alto la reforma y vamos a estudiar esto. Tenemos tiempo. El proceso electoral se abre en febrero del 2023. Entonces, nosotros tenemos todo lo que falta del año, más todo el primer semestre del próximo año para estudiar y consultar esta reforma. Hay que consultarla con las provincias, hay que consultar con los diferentes sectores orgánicos, partidarios, con partidos e independientes y con la sociedad en general. Porque el debate político es la forma que tienen los sistemas democráticos de resolver las contradicciones que genera la vida diaria. Observe, no se trata de que la Asamblea tenga o no la facultad constitucional, es una facultad constitucional, punto, esa está allí. Esto pasa en todas las asambleas del mundo, parlamentos. Una ley llega y sale modificada. Algunas veces la ley es tan clara que no requiere reforma, pero la mayoría de las veces eso no es lo que se está discutiendo. El problema de lo que se está discutiendo es si esa ley refleja que la geografía política se encuentre representada en esa ley electoral, que es una de las leyes más importantes hablando políticamente. Porque si usted mira ahora, y los diputados que tienen contacto con las masas, porque ellos van a buscar votos, la gente piensa que buscar votos es sencillo. Yo los reto a ustedes que vayan a conseguir 1000 votos por ahí. ¿Cuáles son en la agenda social panameña? ¿Qué está en la mente del panameño? El COVID pasó a segunda fase por el avance que hemos tenido. Pero en la mente del panameño está el empleo, particularmente en la población joven de este país. Está la seguridad ciudadana. Está el problema de las medicinas y el EBMS, problema de BDS en la población de mayor edad. Está el problema de la educación. Aquí hay miles de padres de familia que tienen a sus hijos encerrados en sus casas, con una presión enorme de esos muchachos, con temores de esos niños, que no tienen la capacidad de poder compartir con sus compañeros. Y se ha creado un problema de presión, de ansiedad, de tensión y de depresión entre esos jóvenes, incluso los muchachos nuevos, que sus universidades no están abiertas, tienen más de un año y pico que no comparten con sus compañeros, uno no interactúa con la televisión. Ni con la computadora. Ni con la computadora, uno interactúa con la gente. Y la risa, la expresión, usted no tiene idea. Esto es la agenda de la gente. La gente tiene temores y lo que yo entiendo por seguridad no es lo que entiende probablemente el director del Ministerio de Seguridad. Él entiende por seguridad el narcotráfico, la lucha. Para mí la seguridad incluye el robo, la violación, las peleas en familiares, la falta de luz, señor, la falta de agua. La seguridad para mí es muchas más cosas que pandillas se estén matando entre ellas. Esa es la parte visible de un fenómeno general que es el avance del narcotráfico, del crimen organizado en todas nuestras sociedades, y entre más pobreza haya, más crimen organizado hay y más violenta se vuelve la situación. Hay que tener una comprensión del problema. Y yo creo que
Si miramos todo esto, mi pronóstico para hoy es que habrá una moratoria de esta discusión, o puesto de otra forma más positiva, habrá una apertura para discutir todo. Todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Y lo que tenemos que hacerlo es ordenadamente y sacar las conclusiones antes de que el río nos lleve.